El Grupo Norte, que reunía a jóvenes estudiantes de temperamento revolucionario y bohemio de la Universidad Nacional de Trujillo, tuvo como gran animador al escritor y filósofo Antonio Orrego. Este intelectual, autor de libros y director de periódicos y revistas, se convirtió en el orientador estético y filosófico de los integrantes, quienes se alzarán contra otro grupo intelectual trujillano, tradicional y aristocrático, dirigido por el poeta Víctor Alejandro Hernández. Su propósito, según lo explícito tiempo después, Orrego en el prólogo del Trilce, un poemario de Vallejo, era realzar la cultura y la elevación mental de Trujillo. El grupo estaba conformado por personajes relevantes e importantes de la época. Es por eso que sus veladas las realizaban todo el tiempo en conjunto y en las casas de cada uno respectivamente. Durante las veladas no podían faltar las conversaciones, escrituras, debates improvisados, conferencias, opiniones, comentarios y entre otros. Siempre se relacionaban a los nuevos libros, a recitaciones poéticas, lecturas y trabajos combinados. Los bohemios personajes, llamados así por el estilo de vida que llevaban y a lo que se dedicaban todo el tiempo, comenzaron publicando colaboraciones para las revistas de cultura infantil, específicamente para los escolares. Al ver que sus esfuerzos daban frutos, necesitaban promocionarse de manera masiva. Cada información que salía de su inspiración e investigaciones. Es por tal motivo que se enfocaron en difundir sus obras al diario trujillano El Norte, fundado en el año 1923 por Orrego y Alcides Espelucín. Desde entonces se conoce al conjunto de mencionados personajes como Grupo Norte. Con el pasar del tiempo, se fueron incluyendo a todos los representantes de la corriente literaria e intelectual de todo el norte peruano, que posteriormente se expandió al país entero. El Grupo Norte fue una comunidad intelectual conformada por personajes muy reconocidos de la literatura, así como artistas, filósofos, políticos e intelectuales del norte de Perú, conocidos principalmente como los Bohemios de Trujillo, para luego pasar a llamarse Grupo Norte en el año de 1923. En este grupo destacaron poetas como César Vallejo, políticos como Víctor Raúl Haya de la Torre, personajes como Juan Espejo Asturizaga y Ciro Alegría. Se demostró principalmente que el propósito del Grupo Norte era realzar la cultura y la elevación mental de Trujillo. El Grupo Norte también se hizo llamar el Grupo Trilce, en honor a la obra de César Vallejo. El Grupo Norte realizaba sus reuniones y veladas en la casa de José Eulogio Garrido, luego en la de Antenor Orrego y en la de Macedonio de la Torre. En la librería cultural de la Plazuela Iquitos también realizaban algunas de sus veladas. Las veladas transcurrían entre lecturas, comentarios de sus nuevos libros, conferencias improvisadas. Ya en altas horas de la noche, los integrantes deambulaban por las calles trujillanas con ruidosa alegría. El Grupo Norte, que en primera instancia se llamaba Bohemia Trujillana o Bohemia de Trujillo, duró aproximadamente 15 años, desde 1915 hasta 1930. Durante todos estos años se destacaron ciertos miembros, como César Vallejo, Víctor Raúl, Francisco Sandoval e incluso Ciro Alegría. Muchos de estos miembros eran artistas, filósofos, políticos, entre otros. Estas reuniones se desarrollaban para platicar de asuntos políticos, sociales, económicos y otras cosas más. No importara si fuesen nacionales o globalmente. Esto no quería decir que la plática era en son de la corriente de sus tiempos, sino que discutían sus puntos de vista así estuviesen o no de acuerdo con el acontecimiento. Un hecho bastante importante es que a pesar de que en este círculo habían maestros, nadie se creía más que el otro, y así todos aprendían de todos, dejando así en un punto aparte el clasismo y modernismo que en ese tiempo acontecían, lo que también les ayudó a ensanchar sus horizontes sin importar su vocación. Representantes del Grupo Norte. Como primer punto, César Vallejo. César Vallejo Abraham Mendoza fue un poeta y escritor peruano. Es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XXI y el máximo exponente de las letras en su país. César Vallejo nació el 16 de marzo del año 1892 en la ciudad andina de Santiago de Chuco del norte del Perú.
Fue el menor de los 11 hijos de Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. Se crió en el seno de una familia mestiza con una gran devoción cristiana. Su familia deseaba que se convirtiera en cura. Completó su secundaria en la ciudad de Huamachuco en el año 1908 y obtuvo su bachillerato de las letras en la Universidad de Trujillo en el año 1916, con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. Como segundo punto, Víctor Raúl Haya de la Torre. Víctor Raúl Haya de la Torre fue un filósofo y político peruano, fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana y líder histórico del Partido Aprista Peruano, el más longevo y el de mayor consistencia orgánica de la política del Perú. Es reconocido como un importante ideólogo político de Latinoamérica y figura clave para la política peruana y americana. Dio nombre al caso Haya de la Torre, un caso de derecho internacional público sobre el derecho al asilo político. Como tercer punto, Antenor Orrego. Antenor Orrego Espinosa fue un filósofo, periodista, ensayista, político y pensador aprista peruano. Nació en la Hacienda Montán, distrito de Chancaybaños, provincia de Santa Cruz, departamento de Cajamarca. Como cuarto punto, Óscar Imaña. Óscar Imaña Sánchez, un poeta peruano, integrante del Grupo Norte y amigo del poeta César Vallejo. Su poesía es de acento filosófico y expresionista y de cierto alarde modernista. Gran parte de su producción poética aún permanece inédita. Fue también magistrado y profesor. Como quinto punto, José Félix de la Puente. José Félix de la Puente Ganosa fue un escritor y periodista peruano. Destacó en la novela y el cuento y ganó varios premios nacionales. Como sexto punto, Alcides Espelucín. Alcides Alejandro Espelucín Vega fue un poeta, educador y político peruano. Como poeta es considerado como un notable exponente del modernismo tardío, década del año 1920. Su obra poética es breve, pero muy bien elaborada. Como político, fue uno de los fundadores y dirigentes del Partido Aprista, llegando a ser diputado y senador del Congreso de la República del Perú. Vivió una etapa política muy turbulenta en la que sufrió persecuciones y destierros. Tuvo una onda de preocupación social y se interesó por la situación de los campesinos del Valle de Chicama. Desde el año 1948 hasta su muerte vivió en Argentina. En su honor, un colegio nacional del Perú situado en la provincia constitucional del Callao lleva su nombre. Carlos Valderrama Herrera nació en 1887 en Trujillo. Falleció en 1950 en Brasil. Fue músico, compositor y pianista peruano, ligado a la corriente del nacionalismo y el impresionismo musical. José Elogio Porrillo Espinosa nació en 1888 y falleció en 1967. Fue un escritor, catedrático universitario y periodista peruano, además del estudio de folclore y pasado cultural del Grupo Norte. Ciro Alegría Bazán nació en 1909 y falleció en 1967. Fue un escritor político y periodista peruano. Es uno de los máximos representantes de la narrativa indigenista. Agustín Haya de la Torre de la Rosa nació en 1948. Es un sociólogo y político peruano. Geraldo Chávez López nació en 1937. Es uno de los reconocidos pintores, escritor y artista plástico peruano. Pintó durante 65 años. Juan José Lora Olivares nació en 1902. Falleció en 1961. Fue un poeta y periodista peruano, integrante del Grupo Norte. Fue uno de los representantes tempranos del vanguardismo en el Perú. En los 4 años en que César Vallejo residió en Trujillo fueron muy productivos para la vida del poeta. En esos años formó parte de un grupo de intelectuales, artistas y líderes políticos que fueron referenciados como el Grupo Norte o la Bohemia Trujillana. El Grupo Norte representó una profunda ruptura en la cultura peruana y sentó bases de transformaciones que trascendieron a Trujillo y al país. Se extendió de modos diversos y caprichos por la región y el mundo. La poesía de César Vallejo y las reflexiones de Haya de la Torre fueron acaso los puntos más altos del grupo. Formaban parte de este colectivo unos 30 miembros, entre los que se destacan el pensador y escritor Antenor Orrego, el poeta Alcides Espelucín, el poeta José Eugenio Carrido y el ensayista poeta Juan Espejo Asturizaga y el poeta Francisco Sandoval. Se trató de un movimiento renovador
con inquietudes sociales y estéticas, asociado en principio con el modernismo, pero se fue más allá para proponer nuevos modos de expresión artística que perduraron durante décadas en Perú. En su nervio común había una búsqueda por soltar el pensamiento y escuchar el sentimiento para crear otro modo de hacer poesía y hacer política.